sean bienvenidos y muy bendecidos en este programa que continuamos con el segundo capítulo de Séfora, ¿verdad? Estamos enfocados en las mujeres de la Biblia, pero no podemos hablar de Séfora sin hablar de papá y sin hablar de Moisés. Claramente, sean bienvenidos, un saludo, muchas gracias por conectarse con nosotros en este, como dijo la Bonnie, un café con aroma a fe. Así que suscríbase, dele like y comparta. Y tienes mucha razón, Bonnie, mucha razón, porque si nosotros hablamos de la Bonnie, tenemos que hablar también de tu mamá, porque fueron por quien naciste. Porque hay una base. Muy bien dicho, una base. Y para hablar de la Séfora, de la cita Séfora, que es maravillosa, tenemos que hablar de el papá. ¿Y cómo se llama el papá? Jetro. ¿Y quién era Jetro? Un sacerdote de Madián. Madián. ¿Y dónde quedaba Madián? En los madianitas. Muy bien. Madián era una parte desértica. Era una tierra seca. Wow, no sé si le paran los pelos, pero a mí, bueno, me depilé, pero es tremendo, porque Madián era una tierra seca donde solo árida, donde solo los valientes prevalecían. Wow. Tremendo, ¿no? Y Séfora pastoreaba en Madián. O sea, imagínate cómo era esta mujer. Es que y yo la encuentro power esta mina, de verdad que sí. Sí, porque si lo llevamos a lo espiritual, para avanzar en Cristo hay que ser valiente. Hay una canción de Vico, sí, porque los valientes somos los que arrebatamos el reino de los cielos donde nunca imaginamos. Sí. Muy buena. Pero bueno, hablando de Séfora, esta mujer tenía su papá que se llamaba Jetro. Jetro era un sacerdote. Entonces, por algo, era de alta estima, ¿cierto? Claro. Alta estima. Y vivían en Madián. Madián, una tierra seca. Árida. Mucho calor, temperatura alta. Y cuando hacía frío, mucho frío. Pero aquí hay algo relevante. ¿Qué cosa? No, sí. Jetro tenía una mezcolanza, ¿te acuerdas que hablamos que tenía una mezcolanza de fe cristiana, porque venía de Abraham, tenía también esta creencia de los madianitas, tenía un poco de idolatría. ¿Y sabes cuándo llegó eso a mi vida? Claro, me hizo mucho eco, porque yo soy así, como la Séfora. ¿Por qué te digo? Porque mi papá viene y mi familia viene de una mezcolanza de creencias. Usted me verá así aquí bien puesta, pero mis papás no son cristianos. Bueno, las raíces son tremendas. Una pincelada, las raíces son tremendas. Entonces, cuando el Señor me hacía llevar a esto, me hacía recordar, y yo, gracias, Señor, porque me rescataste. Y así como Séfora fue criada bajo estas estructuras, quizá fusionadas por el hombre, entre idolatría, entre esotería, entre brujería y todas las guías por ahí que usted pueda ver. Muchas cosas, catolicismo, muchas mezclolanzas tuve en mi infancia y me llevan a lo que soy ahora, porque el Señor en un momento hizo un quiebre. Wow. Y es tremendo porque claramente Jetro era una persona que tenía una descendencia cristiana, venía de una genealogía cristiana, pero dentro del camino se fueron fusionando, y así mismo puede haber pasado con tu mamá, con su familia. Quizás su tatarabuela era cristiana, pero se casó, su bisabuela se casó con un mormón, un musulmán, no sé, pues fueron fusionando. Tengo la convicción, yo también, al igual que la Eli, mis raíces son de idolatría. Yo juraba de guata que cuando yo iba a la Virgen de los Vázquez o a la Virgen del Carmen, era la Virgen que me escuchaba. Y era Dios que veía mi ímpetu, mi fe con la que yo pedía, y era Dios quien complacía ese anhelo de mi corazón, pero jamás fue la Virgen. Y acá Jetro tenía una mezcolanza, como dijo la Bonnie, y es impresionante cómo Dios va sacando la tela de nuestros ojos y nos va abriendo camino en el desierto, cómo Él nos va aclarando. Y es tremendo lo que estás diciendo, porque eso le pasó a Jetro. Jetro, cuando vio a Moisés, si usted no lo ha visto en el capítulo anterior, Jetro, cuando vio a Moisés, el Señor le sacó la tela. Claro, y debe haber sido tan impresionante porque le sacó la telita y dijo, ojo con este cabro, es buen árbol, hay algo. Hay buena semilla, tiene que haber. Claro, aquí hay algo, así que vamos a preparar a la Séfora Claro, entonces es importante que tengamos esa visión para nuestros hijos. Amén. Para para la gente que rodea a mi esposo, o tú que eres hombre, la gente que rodea a tu esposa.
tener esa visión es una alerta, es algo que te lo da solamente el Espíritu cuando tú oras. Amén. Y viendo todo esto precioso que el Señor nos está hablando, tenemos que entender que la Séfora, que la hermana Séfora, esta mujer, fue criada en liderazgo, porque Jetro era un líder. Entonces ella veía lo que era un liderazgo y quizás muchas veces ella pues, tiene que haber sido líder, puede haber levantado, no sé, porque no vivía ahí, pero lo que dice la palabra sí, que ella fue criada en obediencia, en fe, claramente porque vivían en el desierto, tendría que tener fe, porque si no tiene fe, ¿dónde va a ir Porque imagínate, ay, yo no voy a salir porque puede venir un león, porque puede venir un lobo, un zorro, qué sé yo. Y ella era valiente. El papá le decía, anda, ve, hace esto, esto y esto, y después tú te devuelves. Obediente. Hoy hace mucho calor, no voy. No, hace mucho frío, tampoco voy. Entonces ella, independiente del clima, independiente de la situación, ella obedecía. Por eso era la mezcla perfecta para Moisés. Exacto. Y enfocándonos en esta cultura, en esta esencia que puede haber tenido Jetro, el Señor le abrió los ojos y reconoció algo en Moisés. Y ahí vio algo en Moisés, reconoció algo. Y pasa lo que tiene que pasar. Se le entrega a Séfora como su esposa. Claro, primero ahí hubo una previa, ¿cierto? Cuando a Jetro Dios le saca esta tela de sus ojos, ya él ya no lo empezó a tratar como ese desconocido, lo empezó a tratar con más amor, empezó a profundizar, a pesar de que Moisés tampoco nunca habló de su pasado, pero lo cargaba. Exacto. Lo cargaba en silencio, igual como tú cargas esas penas, eso que tuviste de tu ex, de tu familia, de amiga, tus padres. de tus padres, tal vez hay algo que tú cargas en tu corazón. Y al igual que Moisés, es bueno echarlo afuera, hablar con Cristo. Servimos a un Dios vivo, a un Dios que tiene ojo, a un Dios que tiene oído y un Dios que tiene boca. Y mora en tu vida. En el matrimonio cuando Séfora y Moisés se casan, fue un choque cultural. Tremendo, hermana, tremendo. Como el Moisés venía como de las Condes, así, Claro. ABC1 todo el rato. O sea. Hello. Y la cita Séfora venía de los barrios más pobres, era nómade, pues hijo. Ellos se cambiaban y ellos no se llevaban que no creo que tiene, pero un mueble, nada. Ellos cargaban solamente su morral. Su morralcito, que una otra cosa. Y se imagina una o dos mudas y chao. Entonces imagínate el golpe cultural entre Séfora y Moisés. Moisés criado como un príncipe y Séfora criada en este liderazgo, en esta obediencia, en esta fe, en esto de pasto. Claro, y tener la convicción de que Dios va a proveer, pues si estáis en el desierto, estáis viviendo en nómada, que tenéis que ir a buscar la comida. Y el otro no se movía, claro, tengo hambre. No sé, pues, ¿cachai? Entonces, el cambio era tremendo, o sea, fue tremendo. Claramente. Entonces, ¿cómo está su matrimonio? Porque como dijo la Bonnie, claramente nosotros muchas veces cargamos con nuestro pasado y puedes estar pololeando 10 años con alguien y te vas a casar. Pero no conoces al 100% a la persona. Una vez a mí me pasó, bueno, ustedes lo que no saben es lo que yo trabajo, tampoco lo van a saber porque no lo voy a contar. Bueno, en mi trabajo secular, me pasó de que yo conocí un matrimonio seco, con muchas competencias, el matrimonio muy lindo, y después lo veo, pasan como 3 meses, la niña está embarazada, tuvo su guagüita, y me lo encuentro al año, y el loco está preso. Y yo me encuentro con esta niña, que no voy a dar el nombre, le digo, ¿qué pasó? No, que lo que pasa es que estaba viendo un partido, yo fui a comprar, el bebé tenía 3 meses, estaba jugando un partido de fútbol, y el bebé lloró, y lo tiró contra la muralla, y se murió el bebé. Se murió el bebé, y él fue el papá. Pero nunca pensé que podría haber hecho algo. La señora tampoco, por algo se casó con él. Sí, obvio. Entonces, hay situaciones que tú no vas a conocerlo. Imagínate cómo está ese hombre tras las rejas, tras matar a su propio hijo, ese violador. ¿Cómo estará? Solamente el Espíritu de Dios lo sabe. Nosotros no podemos juzgar cómo estará ese asesino que se convirtió. Por eso el Salmo 51, David le dice al Señor, líbrame de homicidio, oh Señor.
porque no podemos, oye, ese gallo mató, qué ridículo. ¡Ey! Es 0,5 de ira y podemos convertirlo en un asesino. Claramente. Y es tremendo porque... ¡Ay! Me caigo. Y es tremendo que... es tremendo porque Séfora era una mujer súper paciente. Súper... no estaba acostumbrada a, como los egipcios, a los collares, Era lo contrario a claramente, Moisés. lo contrario a Moisés. Si bien es cierto, Moisés tomó su propia decisión de dejarlo todo para seguir este camino defendiendo lo injusto, ¿cierto? Que también ahí actuó Dios. No vamos a entrar en profundidad de eso, pero así bien por encima, también Dios puso el querer y el hacer y guió a Moisés para que dejara, ¿cierto? Esa idolatría y siguiera el camino que Dios había trazado. Claro, y es interesante porque Séfora vivió bajo la humildad, bajo un propósito claramente, fue preparada, fue moldeada como también usted está siendo moldeado, está siendo procesado, tiene una esencia impuesta por el Señor. Y toda la vida de Séfora marcaba esta humildad y este trabajo que el Señor hace antes. Usted no considere que su proceso, que sus vivencias han sido, claramente han sido dolorosas, pero vea más allá de todo. Vea y diga, wow, en realidad esto me ha servido. A Séfora le aprendió a ver dónde hay agua, ver más allá. Reconocía las estaciones del año sin saber cuándo eran las estaciones del año. Tampoco habían... Mi mamá hacía así. Ah, sí va a llover porque el viento no sé de dónde viene. O sea, pero Séfora era como un estilo. Ella el aire. olfateaba, sabía cuando venía la lluvia, porque hablemos que, o sea, cuidaba a la ovejita, tenía que estar preocupada de todo eso. Entonces, no tenía un reloj, menos un celular, o sea. Entonces, imagínate, este cambio cultural, esta cultural, claro, imagínate lo que tú estás viviendo en estos momentos. A mí en esta porción de la palabra y en esto lo que queremos explayar, me deja dos enseñanzas. La primera, que tú nunca vas a conocer en profundidad si el Señor no te lo revela a la otra persona. Porque tú me podés contar una historia súper linda. Pero si el Señor no me muestra y no me da el discernimiento para conocer y ver más allá, nunca te voy a terminar de conocer y nunca te voy a terminar de conocer. Exactamente. ¿Sabes lo que a mí me gusta bueno, estas dos palabras que hemos visto, ¿cierto? Me gusta cómo Dios actúa desde mi ignorancia. Claro. Porque Jetro, ¿cierto? Y Moisés todavía no se les revelaba nada. Séfora tampoco. Claro. Entonces, no podemos decir, ay, es que yo no sé lo que Dios tiene, yo lo busco. No se trata de cuánto tú lo busques, se trata de la disposición que Dios tiene. Muchas veces lo buscamos con interés y Dios no quiere el interés, quiere la disposición de tu corazón, que lo busques porque Él es Dios. No por lo que Él te pueda dar o por tu propósito. El monte Sinaí, ¿sabes qué? Es uno de los montes más altos, pero allá en Israel, pero todavía la gente, hasta el día de hoy, 2025, la gente los tiene que subir de noche, porque de día es impresionante la altura y dice, no, yo esto no lo subo. Entonces la gente lo sube de noche porque no ve, y así mismo es tu propósito, así mismo trazó ese plan el Señor. Si yo hubiese sabido todo lo que tenía que llorar, todo lo que... Yo ni loca me vengo al Evangelio. Es importante porque tú quizás estás diciendo, pucha, a mí me hubiera gustado entrar en el Evangelio hace 10 años atrás. O me hubiera gustado conocer al Señor cuando era chica. Sí, claro. Pero ¿sabes qué? Hay algo que es muy importante. Como decía la Bonnie, Moisés, Séfora y todas las otras mujeres que hemos trabajado, Jetro, fueron trabajados por el Señor de igual forma y fueron moldeados y enseñados. Quizá tu vivencia, fuiste abusado, fuiste maltratado, te criaste solo porque tus papás tenían que trabajar, te hacían bullying, te humillaron, te sentiste como Séfora, maltratada, humillada, vituperiada, fuera de lugar. Tu mamá prefirió comer ella y no darte a ti.
Y así mismo, y tú dices, pero ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde te estaba procesando para hacer lo que tú eres ahora? Dios, no, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios perfecto. Y en Él no hay equivocación. No hay equivocación. No hay fuente de duda. Y lo que eres ahora te ha servido para tener el carácter, el ímpetu, no la, que también puede ser soberbia, pero la sabiduría de poder entender que sí existe un Dios y que Él te salvó de la muerte. Si tú no estás muerto, no estás muerta, es porque Dios tiene y va a cumplir el propósito en tu vida. Y es necesario que yo me caiga para que Dios me levante. Así La palabra es. de Dios dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Entonces, si yo quiero caminar por perfección, entonces El nunca me único voy a perfecto caer es y nunca Cristo. voy a saber que Dios es capaz de sacarme del lodo y poner mis pies en roca, en algo firme, en algo perfecto. Y es tremendo porque los matrimonios, muchas veces ustedes ven matrimonios y dicen, este matrimonio es perfecto, esto está todo hermoso, todo reluciente. Pero hay un anclaje que viene del conocimiento mutuo, del conocer la profundidad del corazón, de poder mirar a la persona y decir, tú estás triste, a ti te pasa algo. Solamente con mirar, como muchas veces le puede pasar a usted con su mamá, con su hijo, de mirar y decir, tú me estás mintiendo, a ti te pasa algo. Te pasa algo. Cuando tú quieras hablarme, me hablas. Pero sí, así también llegar a tener esta comunicación. Y Séfora con Moisés fueron moldeando esta estructura de matrimonio, esta continuidad, este propósito perfecto y diseñado por el Señor. Es algo tan hermoso cuando podamos entender de que el plan perfecto era que Moisés y Séfora se encontraran porque eran el complemento idóneo, el engranaje perfecto para cumplir este plan perfecto y soberano del Señor. Y así es con tu vida. Déjame decirte de que Dios no hace nada por casualidad. Y hay cosas que sí son consecuencias del hombre, de la idolatría de nuestros padres, de muchas cosas que hemos hecho erradamente nosotros. Pero es el tiempo en que te pares y digas, hasta que el Señor ha sido bueno y me convierta mi corazón duro, este corazón de ladrillo, a un corazón de carne. Y que sea Dios transformando tu vida y puedas entender que el desierto no es malo. El desierto te hace ser más inteligente. El desierto te hace ver provisión cuando hay escasez. El desierto te enseña a descansar en Cristo, de que Él es el proveedor del agua, de que Él es el proveedor de la comida. ¿Cierto, Bonnie, que el desierto te ayuda a ser sabio? El desierto te ayuda a ser sabio y el desierto te ayuda a conocer Dios. ¿Y qué tan fuerte eres tú? Sin desierto no hay gloria. Sin desierto tú no aprendes. Porque imagínate tú cuando eras chico. Hijo, no te subas ahí, te vas a caer. No, si no me caigo. Hijo, no te subas ahí. ¿Y cuándo aprendiste? Cuando te caíste. ¿Cuántos porrazos cuando tú tenías 1 año de vida? ¿Cuántos porrazos te diste para poder caminar? Claramente. Y la palabra diga el fuerte, no, diga el débil fuerte Fuerte soy, soy. porque somos fortalecidos en Cristo. No veas con tu fuerza porque te vas a cansar. Descansa en Cristo que Él te va a dar la fuerza. Filipenses 4:13 dice, yo Carla Morales, todo lo puedo hacer, pero es Cristo quien me fortalece. O sea, si Cristo no está en mi vida, téngalo por seguro que al mes yo ya me hubiese quitado la vida o si estoy viva, andaría deambulando en las calles, en las drogas. Pero quien me dio la fuerza y quien me sacó del lodo fue Dios. Ahora, Séfora pasó de ser esta pastora, pasó de ser una pastora a ser la esposa de. Séfora no sabía de dónde venía Moisés. Séfora no sabía el currículum de Moisés. Pero Dios lo unió y ella dejó de ser la pastora a ser la esposa de. O sea, imagínate cómo lo calificaban los pastores como el más bajo. ¿Me entiendes? Entonces, El más bajo rango. no sé si era el más bajo. La verdad es que eso no lo estudié. Lo podríamos estudiar. Sí. Porque no lo desconozco, no está dentro de Es que yo siempre he escuchado que los pastores de ovejas han pasado a pasto, a caca de oveja. Pero es que igual tienen lucas, porque tienen muchas ovejas. Había gente que quizás no tenía. No, y Moisés, a pesar de que pastoreó la oveja de Jetro,
tenía un Pero buen él pasar. tenía un buen pasar, fue un empresario. Claro, entonces quizás no era la más baja. Eso habríamos que investigarlo. Y si usted Y él sabe, empezó de cero. oiga, si usted sabe, escríbanos, ya, escríbanos y Claro. coméntenos. Porque claro, no, quizás no era jerárquicamente el más bajo, pero sí visualmente podría haber sido el más hediondito, el pasado Claro. oveja, no sé. Pero pasó de ser la céfora, la pastora. Hay una frase que me decía un pastor, que no sé si me lo decía el pastor Andrés, pero decía, a mí me gusta estar pasadito oveja. Ay, lo contrario, qué Es que pastor tierno. en lo espiritual es algo de honra porque tú diriges a tu oveja, tú le das la comida. Ojo que los pastores no paren. Claro, como imagínate un pastor va a estar pariendo ovejas. No, no. Las ovejas tenemos que traer más ovejas a la iglesia. Y el pastor nos da que comer, nos dirige, no. Esos TikTok que tú haces, ya no. Porque la pastora un día me retó. Me dijo que mucho TikTok, que leyera más Biblia. Bueno, y gracias a esas palabras, ella enderezó, Dios enderezó mi vereda a través de ella. Amén. Porque la palabra dice que la oveja escucha la voz del pastor y corre. Entonces el pastor no va a andar pariendo. No, el pastor me dice, Eli, y yo, ahí voy. Ya, pastor. Claro, hace esto. Ok. Obviamente si te pones de cabeza, no, siempre con un criterio. O sea, entendamos el concepto, que el Señor, o sea, el pastor nos va a decir, no, eso, Y ojo, también hay que tener claro que el pastor es hombre. ah, Es obvio. hombre, se equivoca, no es Sí. un superhombre, tiene problemas, No tiene es perfecto. proceso, también lloran, ojo, ellos también lloran, Sí, también hay que yo orar creo por que ellos. mucho. Y mucho más hay que orar por ellos, bendecirlos. Si usted ve a su pastor, abrácelo, ore por ellos, es sumamente Y no le diga, importante. ay, pastor, estoy llorando por usted, que se calladito. Claro, oye, yo creo que deben sentir tan bacán porque yo lo he sentido, yo no soy pastora, pero no sé, pero cuando te oran y te abrazan y te bendicen, qué hermoso, imagínense qué más ellos que tienen que ver tantas ovejas porfiadas, Y ovejas de todo plomitas, tipo, de no son todo. ovejitas blancas, son plomitas, tirado pa' negra. Ay, yo creo que hay varias. Yo Bueno, creo que todos pasamos por oveja negra primero y después. habla por ti. Séfora, sigamos con su... Sí, mejor, mejor. Mejor. No saque los trapitos, hija, No, no. un ejemplo, algo así chiquitito, bien No. pincelado. Séfora fue una mujer que dejó que Dios la honró en el contexto de que, claro, fue humillada, fue vituperiada, fue sacada de un lugar que Dios le había puesto, porque a la larga ella era pastora y su lugar también era sacar agüita, pero la sacaban de ahí y a través de la figura de Moisés le devolvieron la honra y ahora era la esposa de y madre de hijos. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo para que usted pueda entender cómo fue Séfora como esposa, este engranaje que tuvo que vivir, este conocimiento de cómo era vivir en nómade, ser nómade, de cómo era lo que ser hija de un sacerdote que tenía mezclolanza de enseñanza. Ahí se aplica, cuando tú dices esta mezclolanza, ahí Jetro también fue infiel. Imagínate. Y según de Timoteo habla de que aunque yo sea infiel, Dios siempre va a ser Así fiel. es, siempre es fiel. Siempre. Entonces, es importante que entiendas lo que la palabra dice. Filipenses 12:13 dice, aunque yo sea infiel, Él permanece. O sea, no es que se vaya y vuelva, Él permanece fiel. Y Él no puede negarse a sí mismo, porque está escrito en su palabra. Claramente, mira, me está viendo que tengo una cosita ahí para... Muy Oye, buena Bonnie, al revés. Bonnie, y si yo, porque ya estamos casi listo la hora, si yo te pregunto, Bonnie, este capítulo, en esto del matrimonio, en conocer al padre de Séfora, Jetro, en conocer al Moisés, en la potencia de que hablamos del matrimonio, ¿qué aprendiste tú hoy? A esperar en Cristo. Porque Séfora no andaba buscando marido. ¡Wow! Tremendo. Hay que esperar en Cristo hoy. Amén. Dios se lo puso ahí, justo, o sea, todo era perfecto. Yo, Amén. Séfora, no andaba buscando nada, sino que Dios se lo presentó y fue el hombre perfecto, como lo dije delante, ese anillo que no tuvo juego, que cayó bien. Wow, qué hermoso, hermoso. ¿Y tú? Ah, gracias. Ah, no estaba preparado. Para mí, hoy aprendí que los propósitos no se buscan, se da el cumplimiento.
Y el Señor es el que da el cumplimiento del propósito. Lo agarro. Shabbat. Aleluya. Mira, yo lo recibo, tú lo recibes. Mira. ¡Ah! Y eso es, se dan cuenta que aquí la Eli no sabe más y yo no sé más. Cómo Dios, esto no estaba preparado. Cómo Dios, en el momento perfecto, Él te habla. Amén. Así que reciba también usted esa palabra, atesórala en su corazón. Órela, órela, órela. Entonces, órale, mexicanito. Entonces, órele a correr, manito. Ahora. Amén. Tienes que correr ahora a los pies de Cristo. Decirle, Señor, no entiendo qué es lo que me quiere hablar. Yo no sé cuál es tu proceso, yo no sé quién está detrás, pero lo que sí sé, que mi Dios es el mismo que tu Dios. Y Él, como me habla a mí, también te va a hablar a ti, porque Amén. yo soy tan pecadora como tú. Amén. Y quizá mucho más. Así que lo bendigo, le doy las gracias por compartir, dele dedito arriba a la publicación y no se olvide que nos queda Séfora 3 y 4. Porque esto está tremendo. Así que desde el corazón, si quiere compartir, si esta palabra usted ha hallado cabida en otro corazón, ha dicho, esta palabra es para tal, compártala. Si usted lo recibió por gracia, délo también por Amén. gracia. Así que los bendigo, Dios los guarde, Dios los bendiga y Dios recuerde siempre que dice en Malaquías 3:10, probadme en esto y yo abriré las ventanas de los cielos. No se te olvide nunca lo que dice probadme, y eso está hablando de los diezmos. No se te olvide nunca que los diezmos no es para ti, son del Señor. Y tú estás siendo probado como se prueba el oro al fuego. Bendiciones. Bendiciones. Acuérdate, nos queda Séfora 3 y 4, así que no te olvides de compartir, dedito para arriba y nos vemos en la próxima edición.